El formato del podcast es una de las grandes decisiones que todo podcaster debe tomar antes de empezar. Seguro has escuchado uno o varios podcasts y estos te han servido de inspiración para querer lanzar el tuyo. Sin embargo, no estás seguro cuál es la mejor opción. De repente hacer una entrevista, de hacerlo de a dos con tu mejor amigo, hacerlo tú solo, etc. En este video te vamos a enseñar cuáles son los principales formatos que existen en el mundo del podcasting y cuál es el mejor para ti. Así que no te vayas. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Diego, cofundador de Explora Producciones, Explora Podcast. Nosotros estamos enfocados en ayudar a todas las marcas, sean personales o de negocios, a que puedan llevar sus contenidos y sus podcasts a un siguiente nivel. En este canal van a encontrar los mejores tips, herramientas para cada vez más profesionalizar su podcast. El tema del día de hoy es uno muy importante, es el de los mejores formatos de podcast. Muchas personas se emocionan y quieren empezar su podcast así nomás y ir viendo en el camino. Mi consejo es que no lo hagan así y que evalúen cuál es el formato que más se adecue a su estilo. Antes de empezar con cada uno de los formatos que existen, te quiero invitar a que compartas, a que comentes y a que pongas like a este video, ya que nos estarías ayudando muchísimo y en verdad estamos cada vez más dando contenido relacionado a podcasting. Así que no olvides de hacer eso. Hoy día les voy a presentar 6 formatos de podcast que son los más utilizados en este mundo. Y les voy a dar cuáles son los pros y cuáles son los contras y finalmente les voy a decir cómo elegir cuál te conviene más. Primer formato. El primer formato es el solo host o también conocido como el monólogo en español. Ese formato básicamente consiste en que cada uno se sienta y habla del tema que más le gusta, que más se le acomoda, que más domine y sabe que más valor va a brindar al otro. Como podrán imaginarse, esto tiene sus pros y también tiene sus retos. En primer lugar, vamos a hablar de la parte positiva. La parte positiva es que aquí te puedes tomar más licencias de equivocarte. Puedes tener más errores y es mucho más corregible. Luego, tienes la posibilidad de intimar más con el público. Imagínate, que las personas estén solo contigo por 30 minutos, que es lo que dura un podcast en promedio. Puedes llegar a incluso formar una gran relación con tus oyentes. Luego, el fortalecimiento de la marca personal es súper potente. No es lo mismo que si estás con alguien más que la marca empieza a ser de a dos, sino aquí eres tú el protagonista, tú eres la estrella, tú eres la marca. Y en este formato es donde se potencia más. Ahora pasemos a los retos. De todas maneras tiene bastantes retos este formato y es bien importante conocerlos. En primer lugar es que sí o sí no existe la posibilidad de que no domines el tema. Vas a estar hablando probablemente de manera semanal, sobre el mismo tema, unos 30-40 minutos. Vas a querer dominar el tema, no solo conocerlo por encima. Entonces mi recomendación es que si vas a hablar de algo tú solo, sé un experto en ello. Luego la estructura tiene que quedar clarísima, porque si tú simplemente quieres improvisar sobre un tema, el oyente se va a distraer, se va a aburrir, porque justamente eres tú solo, no hay tanta dinámica. Tú tienes que generar esa dinámica con tu oyente, con tu audiencia. Entonces, si tú manejas una buena estructura, que también tenga espacios para la improvisación, va a estar genial. Pero no se trata de hacer una catarsis, ¿no? Y eso es uno de los grandes retos que tiene este formato. Por último, es superar los nervios, ¿no? Para muchas personas es mucho más fácil conversar con alguien que sentarse y hablar solo. Al inicio de todas maneras se van a trabar, se les va a secar la voz. Así estén solos en sus casas, les va a dar un poco de vergüenza porque saben que los van a escuchar otros. Pasemos al siguiente rápidamente, el co-host o el diálogo. Este es de 2 personas. Comúnmente las personas suelen juntarse con amigos, con sus mejores amigos, con alguien del trabajo con el que dominan el tema, etc. Y procuran conversar al respecto, ¿no? En primer lugar, es más fácil de manejar. Como les comentaba antes, hablar de a dos es ligeramente más sencillo que hablar solamente de a uno. Así que ese es un punto positivo y sobre todo si estás con un amigo es más fácil. Luego se genera más dinámica, hay distintos puntos de vista, en la conversación existe la probabilidad de que se enriquezca más, ¿no? Ya va a depender mucho de quiénes sean los que están ahí, pero la probabilidad es mucho más alta.
No es lo mismo que una sola persona hable de su punto de vista y que dos entren en un pequeño debate quizás. Y como les comentaba, existe la confianza entre los hosts. Muchas veces se trata de amigos, de compañeros de trabajo, de socios que hablan sobre un mismo tema. ¿Cuáles son los retos? Y este es el principal en el que les quiero dar un consejo que en verdad aplica para todos, pero muchas veces es el motivo por el cual fracasan este tipo de proyectos. Es el compromiso de las partes. Ambas partes tienen que estar comprometidas a ser constantes y consistentes. Si no están ambas partes apasionadas por este tema, va a ser muy difícil que se dé la continuidad, ¿no? Y esto es un riesgo porque ya no depende de uno. Ese era uno de los beneficios de cuando estás solo, ¿no? Que depende de ti y si tú lo haces se va a dar el podcast. Pero aquí depende de dos. Y más adelante vamos a ver que hay otros formatos que son más complicados en ese aspecto. Luego, hay que tratar de mantenerse siempre en el tema. Cuando uno está de a dos, sobre todo cuando hay mucha confianza, a veces salen anécdotas, salen historias, pero no es tan mal. Pero lo importante es que estén relacionadas al tema y saber cómo regresar. Y por último, hay que saber adoptar roles, ¿no? Cada persona tiene que adoptar un rol, de esa manera el proyecto sale adelante. Dentro del podcast uno puede ser el abogado del diablo, otro puede ser el buen agente, etc. Y eso enriquece más y hace más entretenida la conversación. Adoptar roles. Un siguiente formato, y creo que es el favorito de muchos, y que creen que no se debe estar tan preparado, es el de las entrevistas. Las entrevistas, hay muchos podcasts muy famosos, ya sea el de Joe Rogan, el de Tim Ferriss, etc., que son muy famosos porque son entrevistas, y son entrevistas muy buenas. Sin embargo, para llegar a ese punto hay que pasar por ciertos retos y aprovechar los pro que tiene. Así que ahora se los voy a contar. En primer lugar, cuando vas a hacer una entrevista no es necesario que domines al 100% el tema. Sí debes conocerlo, sí debes estudiarlo, pero no debes ser el gran experto en el tema. Ya luego les comentaré por qué es importante conocer ligeramente el tema, pero en un primer momento no tienes que ser el más experto para poder hacer una entrevista. Otro beneficio es que el aprendizaje es constante, eso es inevitable. Cada vez que te sientas con alguien aprendes algo nuevo. Entonces ese es un beneficio que vas a tener si es que haces buenas entrevistas. Y por último, el networking es potente. Es inevitable que se genere este networking y empieces a tener cada vez más relaciones con otros. ¿Cuáles son los retos? Siempre que tengas un invitado, conoce toda su información pública. Entiende cuál es el valor que esta persona te puede generar y va a ser tu obligación y tu deber llegar a ese punto de máximo valor. Y por último, siempre guía la entrevista sin salirte del tema, ¿no? Pueden, nuevamente, como en el anterior, pueden contar anécdotas, historias, uno que otro chiste, pero trata siempre de mantenerte en el tema. Un siguiente formato es la mesa de diálogo. Es muy parecido al del co-host, solo que son más. Entonces los problemas, los retos se multiplican por el número de personas que haya. ¿Cuáles son los beneficios? Que las conversaciones son más entretenidas, hay más puntos de vista, y un beneficio es que si lo haces con personas de tu empresa, puedes ayudar a fortalecer el equipo. Es decir, es un proyecto de equipo, un proyecto de empresa. Entonces es una manera de hacer teamwork. ¿Cuáles son los retos? Tratar de mantener el orden en la conversación, que no se acaloren las conversaciones tanto. Luego el tema del compromiso se multiplica, ¿no? Si van a ser 4 personas todas las semanas, tienen que todas estar comprometidas. Y por último, siempre tiene que haber un guía. Por más que sean 4, que todos sean amigos, tiene que haber uno que lidere la conversación, que sea el conductor, el que lleve el tema. Quinto, el narrativo. El narrativo no es tan común todavía aquí en Latinoamérica, o no es de los más conocidos, pero sí existen podcasts muy famosos por esto. Se trata de contar historias, ¿no? Es donde la creatividad sale al máximo, y ese es uno de sus beneficios, ¿no? Que puedes utilizar la creatividad al 100%. También es que tienes un mar de opciones, tienes muchas categorías, ya sea terror, sea entretenimiento, comedia. Es como es como redactar libros, pero a través de podcast, ¿no? Es como una especie de audiolibros. En este caso el podcast va soltando capítulos semana a semana, va soltando pequeños extractos cada semana y entretienes y retienes a cada persona. Entonces, esto es lo narrativo. ¿Cuáles son los retos? Debes dominar sí o sí el storytelling, y también es muy probable que tengas que redactar todo, a diferencia de otros formatos que no es necesario redactar todo lo que vas a decir. Por último, tenemos el noticiero. Suelen ser diarios, suelen tener una duración bastante corta. Beneficios son que primero te estás basando en hechos. No hay mucho, hay que investigar, pero no hay un tema que dominar, sino es, ¿sabes qué? Pasó esto, pasó lo otro, pasó lo otro.
Luego, como les comentaba, la duración es corta, no hay tanto desarrollo, simplemente es ser puntual. Y lo bueno es que esto puede ser el enganche a otro podcast. Supongamos que yo hago este podcast diario, pero tengo un podcast semanal donde ya entro en análisis. Puede ser que, oye, mira, yo te comento todas las noticias todos los días, pero tengo un podcast y si quieres saber más, donde hago el análisis de estas noticias. Los retos es que la alta frecuencia es complicado de llevar, o sea, todos los días sentarse a grabar es un poco complicado. Luego que las fuentes que utilices sean confiables, tampoco no te vas a, si vas a hacerlo, o sea, de manera independiente, no te vas a poner a leer todos los periódicos, sino tienes que buscar fuentes, investigar un poco más, ¿no? Y si vas a hacer un análisis complementario, el análisis tiene que estar muy bien hecho, ahí sí tienes que dominar el tema. Bueno amigos, esos han sido los 6 formatos de podcast más comunes en este mundo del podcasting. Les voy a dar 3 herramientas, bueno, más que herramientas, 3 consideraciones que tienen que tener para elegir el podcast. Primero, tiene que ser cómodo, te tienes que sentir cómodo con este formato, la comodidad es muy importante. Si es que no te gusta hablar solo, no lo hagas solo. Si no te gusta estar entrevistando, no entrevistes. O sea, haz lo que más cómodo te haga sentir, cómodo o cómoda. Luego, accesibilidad. Ya, vamos a hacer una mesa de diálogo, pero si no tienes los micrófonos, si no tienes el equipo adecuado, si no tienes el acceso a la información o el tiempo para estar juntándote de tantos o de hacer un noticiero diario, tienes que ver la accesibilidad, qué tan accesible es para ti hacerlo. Y por último, la representatividad. Te representa a ti, representa a tu marca, a tu audiencia le va a gustar ese formato. ¿Crees que a tu audiencia la mejor manera de llegar, la mejor manera de añadir valor es así? Tómalo en cuenta. Bueno amigos, muchas gracias por ver este nuevo video de Explora Producciones. Los invito a que compartan, a que pongan like, a que se suscriban al canal. Me faltó mencionar eso anteriormente. Y que nos sigan en todas nuestras redes sociales como Explora Producciones o Explora Podcast. Nos vemos en un siguiente video. Chao.